Bueno, abrimos en nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de San Mateo y el capítulo 13. Gloria al Señor. Bueno, la Biblia, hermanos, está dividida en dos testamentos: el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Viejo y Nuevo. Y en el Viejo Testamento, hermanos, tenemos 36 libros. ¿Van, Reyito? 39 libros en el Viejo y en el Nuevo. 27 libros del Nuevo Testamento y 39 del Viejo. Y todos juntos 66. Ok, perfecto. Ahora, el Viejo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo 27. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿A qué testamento pertenece Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Al Nuevo? ¿A los dos? Porque Cristo muere en los evangelios. Ajá. Pero antes de Cristo es el Viejo Testamento. Antes de la muerte de Cristo es el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque después de por la obra de la cruz. Ok, el asunto es que técnicamente, hermanos, los 4 evangelios pertenecen al Viejo Testamento, aunque están en el Nuevo Testamento, pero ellos en realidad pertenecen al Viejo Testamento, porque precisamente es el nacimiento, la vida y el sacrificio de Cristo Jesús se encuentran precisamente en estos 4 libros, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y durante todos estos evangelios, hermano, se llega hasta la muerte de Cristo, la resurrección de Jesucristo, y el Nuevo Testamento comienza cuando la sangre de Cristo es derramada, porque eso es lo que dice Primera de Corintios, ¿verdad? Dice, el nuevo pacto, dice, es en mi sangre. Ahí comienza de verdad el Nuevo Testamento. ¿Qué? El nuevo pacto en mi sangre. Antes del pacto, del nuevo pacto en su sangre, hermano, todo es Viejo Testamento, todo es Antiguo Testamento. Es ley todavía. Cristo nació de mujer bajo la ley, o sea, bajo el viejo pacto. Bendito sea Dios. Y Él se levanta y resucita de entre los muertos, hermano, y ahora es el nuevo pacto. Bendito sea Dios. ¿Ok? Que queda claro eso, porque nosotros nos queremos aplicar mucho de lo que son los evangelios. Y los evangelios son historias preciosas, hermanos. Es la vida de Jesucristo. Nacimiento, vida y sacrificio de Cristo Jesús. Es bello y hay enseñanzas, ¿verdad? Hay enseñanzas hermosas y tremendas. Pero, así como en el Viejo Testamento, nosotros creemos la palabra de Dios completa, que es sin error. Amén. Y la palabra completa está compuesta, hermanos, por el Viejo y el Nuevo. Total, sin quitarle absolutamente nada. Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ay? Pero que nos querramos nosotros, los santos, los redimidos, los que estamos bajo esta dispensación de la gracia,
Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, hermano, nosotros sí. Es un asunto total y completamente diferente. Por ejemplo, ustedes recuerdan, hermanos, aquellos hombres cuando tienen al gran Goliat enfrente de ellos. Todo un pueblo, el pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel se encuentra delante de Goliat y delante del ejército filisteo. ¿De qué manera se encuentran? ¿Cómo se encuentra todo ese pueblo delante de Goliat que los está amenazando? Preocupados, temblorosos, con miedo. Con miedo. Temblando, exactamente. Temblando. ¿Y quién es el que los saca del problema en el que se encuentran? ¿Quién es el que los saca? David, que es el representante o la figura en el Viejo Testamento de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. David, hermano, destruye a Goliat y le dice: ¿quién es este qué? Filisteo incircunciso. Filisteo incircunciso. ¿Qué le está diciendo ahí? Es hijo del diablo. Así de una vez, ¿verdad? El hijo del diablo. No, pero ¿qué le está diciendo cuando le dice filisteo incircunciso? ¿Cuál es la señal? Fíjese, ¿cuál es la señal? No del viejo pacto, sino la señal de fe en promesa que le dio Dios al pueblo de Israel. La circuncisión por medio de Abraham. Y esa fue por medio de fe. Fíjese que David tenía ese conocimiento. David está diciendo, filisteo incircunciso, le está diciendo, tú no perteneces al pacto de fe que mi padre hizo con Abraham. ¿Cómo tú, incircunciso, que no perteneces al pueblo verdadero de Dios, estás ofendiendo al pueblo escogido y, por Dios, Jehová? No es posible. David es un claro representante de Cristo, porque aunque él vivió bajo la ley, hermano, pero conocía estas tremendas verdades. Y cuanto mucho más nosotros hoy, hermanos, que nosotros no tenemos a David como representante de Cristo, sino que tenemos al mismo Cristo sentado a la diestra del Padre después de haber hecho una obra perfecta en la cruz del Calvario. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Aleluya. Y ahora eso de su pacto, de ese pacto en su sangre, hermanos, a la cual nosotros pertenecemos. Fíjese, si David apeló, hermanos, a ese pacto hecho con Abraham, y la señal era la circuncisión, nosotros, dice el Señor en la Escritura, que hemos sido circuncidados en el corazón. Ya no en la carne, sino en el corazón. ¿Verdad? Y si David el mudo, hermanos, pudo venir y enfrentarse al enemigo, que Goliat, el representante de Satanás, que le había robado, hermano, la tranquilidad al pueblo de Israel. Lo estaba amenazando vez tras vez. Si David, hermano, un representante, pudo pararse y alivió toda la tristeza y el estrés que este pueblo tenía, nosotros tenemos uno mayor. Se llama Jesucristo. Y cuando usted cree en ese pacto y cree de verdad, que en su sangre, hermanos, Dios se comprometió con nosotros eternamente por medio de ese pacto en la sangre de Cristo Jesús, nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Le digo esto, hermanos, porque ya le digo, todo el Viejo Testamento está lleno de historias hermosas que nosotros debemos de tomar el tiempo para que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo, para poderle sacar el provecho que todas ellas tienen.
De lo contrario, vamos a estar aplicándonos Biblia, hermano, que en realidad que ya no es. ¿Ah? Ya no es. Vamos a leer un poquito acerca del capítulo 13 y vamos a tratar de poderlo entender un poquito más. Vea, capítulo 13 es Jesucristo el que está enseñándole aquí a un pueblo que no es salvo, a un pueblo que vive bajo el pacto viejo de la ley. ¿Okay? Ustedes sabían, hermano, que cada uno de los evangelios, de los 4 evangelios, tiene una figura que lo representa, y que a Mateo lo representa una figura, y a Marcos lo representa otra figura, y a Lucas lo representa otra figura, y a Juan lo representa otra figura. ¿Saben ustedes cuál es la figura que representa al libro de Mateo o al evangelio de Mateo? Un león. ¿Por qué? ¿Por qué es esa figura representa el evangelio de Mateo? ¿Por qué Mateo, hermano? La escritura de Mateo, todo el evangelio de Mateo está dirigido casi, fíjese, exclusivamente al judío, al pueblo judío, un pueblo que vivía bajo el viejo pacto. ¿Eh? Y entonces Jesucristo, hermano, se presenta aquí como rey, como el gran rey. Y luego Marcos, ¿cuál es la representación de Marcos? ¿Cuál es la figura que representa a Marcos? ¿Saben? Hermano Riguito, ¿sabe cuál es? No me recuerdo si es un buey. No. Marcos es representado por el buey, precisamente, por un buey. Y la razón por la cual es representado por un buey es porque... No, Marcos es representado por un buey. Y la razón por la cual es representado por un buey, porque este es uno de los animales más fuertes que existen, pero también no toro, sino buey. No búfalo, buey. Y tiene su razón de serlo, ¿verdad? Un buey ya ha pasado un proceso, bueno, ya ha pasado un proceso de un animal arisco, fuerte y ¿cómo se llama? Violento, una bestia tremenda, pasa a ser, por medio de un proceso, a ser siempre un animal fuertísimo, pero manso y humilde. Eso es lo que es el buey. Entonces, esta es la figura que representa el libro de Marcos. Y Lucas está representado ¿por qué está representado Lucas? ¿No? ¿Nadie? ¿Nada? No, Lucas está representado por un hombre. Porque en el libro de Lucas, si usted no lo sabía, sépalo, usted se va a poder identificar más con la persona de Jesucristo, porque allí es el Hijo del Hombre. En Mateo es el Rey de los judíos. En Marco es el siervo fiel y verdadero. En Lucas es el hombre, el Hijo del Hombre. Ahí nos podemos identificar mucho más con el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Y Juan, que es el libro que la mayor parte de los que predicamos recomendamos para que comiencen a leer los bebés en Cristo, es Juan. ¿Por qué? Porque Juan está representado por el águila real. No hay ave que se eleve más alto, hermano, que el águila. Porque el águila busca las alturas y por eso está representado y porque es real. Ave real. Entonces, Juan es el Hijo de Dios. ¿Ven? Teniendo esto en mente, hermano, vamos a dar lectura entonces y a estudiar un poquito el capítulo 13 parte del capítulo 13 del libro de San Mateo. Entonces dice, versículo 1: aquel día salió Jesús de la casa
y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, la cual a 100, la cual a 60, y cual a 30 por uno. Y dice el Señor acá, en el versículo 9: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y continúa y dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Y él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes son ellos? El resto del pueblo. El resto del pueblo. El resto del pueblo. ¿Y qué tipo de pueblo es ese a quien el Señor le dice: a ellos, judíos? Cristo no vino a predicarle a gentiles, ¿recuerda? No. Él vino, dice, a predicarles a la casa de Israel. Vino, hermano, su ministerio fue específico. Dice: yo he venido a buscar lo que se ha perdido, lo que está perdido, lo que está echado a perder. Cuando se le opusieron, decían: bueno, los enfermos son los que necesitan médicos, los que están sanos no. Y como ellos creían saberlo todo y poderlo todo y estar bien con Dios, Cristo les dice: bueno, el que está sano no necesita médico. Yo he venido a sanar y a salvar lo que se ha perdido. Pues si ustedes no lo reciben de esa manera, pues se creen sanos. No están, pero se creen sanos. No me necesitan. No necesitan al médico de médicos. Entonces, sí, Jesús está hablando precisamente a eso. Él dice que vino específicamente a la casa de Israel. Cuando una mujer gentil se le acercó al Señor y le dijo: Señor, mi hija está enferma, está poseída por demonios, yo quiero que tú la sanes. El Señor Jesucristo le dice: no es bueno darle el pan de los hijos a los perritos. No es bueno darle el pan que pertenece a los hijos. Esta palabra que Él trajo directamente al pueblo judío, hermanos, le dice a una que se le acerca, una mujer, la mujer sirofenicia, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, una mujer que era considerada gentil, pagana. El Señor Jesús, que es todo amor, le dice de esa manera: no es bueno darle el pan que le pertenece, el pan que descendió del cielo, dárselo a los perros, porque este es pan para los hijos y nada más para los hijos. Ustedes conocen la historia, cómo la mujer, hermano, tocó el corazón del Señor y todavía salió bendecida, porque le dice la mujer, fíjese cómo le dice la mujer. La mujer se humilla, hermano, hasta lo último. Le dice: es cierto, Señor, es cierto. Este pan no me pertenece a mí, este pan es para tus hijos, es para tu pueblo. Pero también los perritos, le dice, comen de las migajas que se caen de la mesa de su Señor. Y esta es una, hermano, de las pocas veces que el Señor le dice a una persona en los 4 evangelios, le dice: grande es tu fe, mujer. Conforme a tu fe se ha hecho. Y en ese momento la hija fue sanada. Si usted busca, hermano, en la Biblia, no va a encontrar
sino solamente a ella y a un centurión, y los dos eran gentiles, a los cuales Jesucristo se expresa de esa manera. Y mire, y el montón de gente que creía saberlo todo no podía creer en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenía el problema de la ley, porque tenía el orgullo de la ley. Pensaban que con lo que ellos cumplían estaban bien con Dios y tenían agradecido a Dios, hermano. Y Cristo precisamente vino porque nadie podía agradar a Dios. Él vino, Él nació de una mujer y vivió bajo la ley y dijo: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, porque soy el único que la puede cumplir. El único. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué le hablas por parábola? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Gloria a Dios. A ellos no les es dado, pero a vosotros sí. ¿Quiénes son ellos? Los vosotros. A ver, lea bien. Cuando el Señor le dice, Él está respondiendo a la pregunta que le hacen este grupo íntimo que anda con Él, a los que Él ha escogido, a los que Él llamó. ¿Recuerda a Mateo el publicano? Hermano, mire, este libro fue escrito por uno que era publicano. ¿Sabe usted lo que es un publicano? Un publicano, hermano, era un hombre que prácticamente le robaba a su propio pueblo por un servicio que le rendía a un pueblo invasor. Roma había invadido, hermano, y eran intrusos en Jerusalén, pero habían de alguna manera conquistado, hermano, y eran ellos los que dominaban. Y ellos agarraban gente del propio pueblo de Dios, hermano, y los hacían sus empleados. Los publicanos eran tremendamente odiados precisamente por eso, porque eran considerados unos traidores, ¿verdad? Que exprimían al pueblo, a su propio pueblo, hermano, para enriquecer a una nación intrusa. Ese es Mateo, hermano, que estaba cobrando impuestos cuando Jesucristo pasó por allí y le dice: Mateo, sígueme. Lo siguió. Desde ese momento dejó su mesa de pedir impuestos y siguió al Señor Jesucristo. Es Mateo el que escribió ese primer evangelio, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, cuando el versículo 11 dice, cuando responde Jesús, dice: porque a vosotros os es dado. Eso de vosotros, hermanos, son ese círculo íntimo que andaba con el Señor por todos lados. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quién más le ha sido dado conocer los misterios de los cielos? ¿A quién más? ¿A los hijos de Dios? ¿Ejemplo? La iglesia. ¿Okay? La iglesia. ¿Okay? Ahora, claro, hermanos, es claro que el Espíritu Santo todavía no se ha derramado en los hombres. Todavía estos no son templos y moradas del Espíritu Santo, pero el gran templo de Dios está ahí con ellos. El majestuoso tabernáculo de Dios está entre los hombres. Dios mismo. Dios, el misterio. Este es el gran misterio de la piedad. Dios manifestado en carne está entre ellos. Porque a cualquiera, versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aleluya. Por eso les habló por parábolas.
Versículo 13. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y de aquí en adelante, hermano, el Señor va a dar la explicación del versículo 3 al versículo 9, donde Él expone la parábola. Pero como son misterios, hermano, no todos los entienden, no todos lo entienden. Y Él los habló precisamente para eso. Les da una oportunidad y les habla en parábolas. Pero a estos que están en su círculo íntimo, hermano, a ellos se los explica. ¿Y por qué? Porque tienen humildad en sus corazones. ¿Sí? Porque Mateo, hermanos, Mateo, que era un empleado de... Mateo, que era empleado del gran imperio romano, hermano, y que se estaba enriqueciendo con los abusos que cometía juntamente con sus empleadores. Hermano, Jesucristo lo llamó y dejó su negocio. Bienaventurados vuestros ojos, versículo 16, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. De cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Escucha, hermano, porque es Cristo el que la va a explicar. ¿Será un platillo volador o qué? Es que a Ricky se le ha olvidado poner el anuncio. O tiene que volverlo a poner. No hay problema, hermano. Eso, nomás que se nos olvida, ¿verdad? Y ya, eso es todo. Pero un recordatorio que se nos haga para que cuando estemos aquí, pues, lo silenciamos por un ratito. Es que ya nos hicimos todos cibernéticos, ¿verdad? Y está pegajoso eso. ¿Puedo continuar? ¿Ya? All right. Versículo 19, hermano, es cuando Cristo comienza a explicar esta parábola. ¿Qué es parábola, hermanos? Una historia de la vida real. A ver. ¿Qué es una parábola? Una semejanza. ¿Una semejanza? Así en algo más sencillo, hermano Río. Como es una figura literaria pero se usa una semejanza para mostrar una verdad o una realidad. Más bien no sería como una historia de la vida cotidiana, una historia de la vida real, una historia de la vida común, una historia de la vida que se practicaba en este lugar específico de la tierra, ¿verdad? Costumbres, cultura, ¿ok? Pero la misma Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a. Sí. O sea, indica que está usando semejanzas. Claro. Entonces es una historia, vamos a decir que es una historia de la vida real, de la vida común y corriente, de la que vive el pueblo, ¿verdad? Pero que esa vida, esa historia de la vida real está revelando verdades espirituales, ¿verdad? Verdades que trascienden no solamente para este tiempo que vivimos humanamente, sino que trasciende a lo eterno,
Eso es lo que la parábola. Por eso el Señor Jesús le dice, no todos van a entender. Van a oírlo con orejas, pero no con oídos para discernir lo que estoy diciendo. Es diferente, ¿verdad? Especialmente que esta gente no tiene el Espíritu Santo, pero le está dirigiéndose, hermano, a un pueblo que es de él, es pueblo de Dios. A un pueblo, hermanos, que le llegó su oportunidad y la rechazaron. Porque ese es el problema, que rechazaron el mensaje de Jesucristo. No todos. Fue un grupo demasiado pequeño, hermano, el que abrió su corazón y aceptó la palabra de Dios. En ellos la palabra fue sembrada hermosamente, pero no en todos. Y Cristo da la explicación, hermano, que el sembrador dice, salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Él. ¿Verdad? La tierra somos nosotros. Sí. El mundo, nosotros estuvimos en esa categoría, ¿verdad? De tierra que no había sido sembrada la semilla. Pero llegó el momento en que Dios mismo, porque Él es el que envió su palabra, su semilla, Él es el pan de vida, hermano. Él fue el que vino a sembrar y dejó sembradores. Entonces, hermanos, Cristo le dice, no todos van a entenderlo. Porque esto no es asunto solamente de tener orejas y oír, ni tampoco es asunto de sordos. Aquí no hay sordera, pero espiritual sí. Y aquí no hay ceguera física, pero hay ceguera espiritual. No pueden oír y no pueden ver. ¿Por qué? Porque sus corazones, dice el Señor, se han engrosado. O sea, están cubiertos de tanta grasa de este mundo, hermano, que no pueden ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Gracias a Dios que nosotros ahorita, hermano, estamos leyendo y estudiando para hacer una diferencia de lo que es el Viejo Testamento, ¿verdad? La enseñanza del Viejo Testamento y la enseñanza del Nuevo Testamento. Esto no nos aplica a nosotros. Nosotros, hermano, nosotros ya somos pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia. En nosotros fue sembrada esta semilla y ha crecido. Y ha dado fruto. Pues estamos hablando de esto para que podamos entender y hacer una diferencia de lo que es la Escritura. Entonces el Señor dice, cuando alguno oye, oiga eso, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. O sea que ese es el primer terreno. Recuerda el primer terreno, la semilla dice cae a la vera del camino, cae a la orilla del camino. Entonces dice que cuando cae a la orilla del camino, no cayó en tierra, no la cubrió absolutamente nada. Los pájaros la miran inmediatamente y no pierden tiempo, hermano, y la levantan, se la recogen y se la llevan. Ahora, cuando usted lee eso no entiende nada. ¿Cómo es eso? Que los pajaritos vienen y se llevaron la semilla. El que el sembrador tiró porque cayó a la orilla del camino y ¿cómo es eso? No lo entendí. No lo entendieron. Pero el Señor viene y dice que estos son misterios. Pero ustedes que son el círculo que está conmigo, lo va a entender. La iglesia que tiene el Espíritu Santo, hermano, que es el Espíritu de Dios, que todo lo sabe y todo lo conoce, nos la enseña y nos hace entender todo esto claramente. ¿Y cómo es eso entonces, Señor? Y dice el 19, Cristo explicando, y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, problema de entendimiento. ¿Qué? Es problema de entendimiento. No la entendió. ¿Right? Entonces viene el malo, que es ¿quién? ¿Qué? Y arrebata lo que fue sembrado. ¿Por qué arrebata lo que fue sembrado, hermano? ¿Por qué? Porque si no lo arrebata, hermano, hay peligro tremendo de que esa alma se le vaya. Que esa alma que está atrapada, que está esclavizada de muchas formas, porque Cristo a eso vino, hermano. Cristo vino a liberar. Cristo vino a sacar de la cárcel al oprimido. Cristo vino a darle vista al ciego.
Cristo vino, hermano, a darle voz al mudo. Y Cristo vino, hermano, a sanar a los cojos, ¿verdad? A los que están con impedimentos físicos y espirituales. Hay cojeras físicas y hay cojeras espirituales. Hay ceguez espiritual y física, de todo. Hay cárceles, hermano, que no necesariamente tiene usted que estar en una prisión para estar encarcelado, de muchas maneras, sin poder liberarse porque no tiene al liberador. La Biblia dice que el que tiene el Espíritu de Cristo, hermano, donde está el Espíritu de Jesucristo, allá hay libertad. ¿Ha escuchado usted eso? El que tiene el Espíritu de Cristo, dice, es libre, porque allí hay libertad. Entonces, Satán, hermano, si de alguna cosa está atento, es cuando se está predicando la palabra de Dios, porque no quiere que caiga en tierra buena. No quiere que la persona que esté escuchando entienda. Pero qué lindo, hermano, que hoy ha venido el Espíritu Santo. ¿Para qué? Porque ahora cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermano, no lo hacemos por nuestro propio poder, sino que dentro de nosotros está, hermano, el Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado. ¿Cómo lo convence? Cuando usted, como hijo de Dios, habla. Usted y yo tenemos el privilegio, hermanos, de ser los voceros de Cristo. Los voceros del Espíritu de Dios. Es el Espíritu. Usted no puede convencer a nadie. Usted no puede poner bajo convicción a nadie. El que lo hace es el Espíritu de Dios. Capítulo 16, del capítulo 16 de San Juan, hermano, dice que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Y convence a la iglesia ¿de qué? De justicia. Aleluya. De justicia. Dos trabajos allí, ¿verdad? Dos trabajos. Está convenciendo al mundo de pecado para que se dé cuenta su pecado, se dé cuenta la condición miserable en que se encuentra y que entienda que necesita un Salvador. Que necesita uno que es el Salvador, el que vino del cielo, hermano, para salvar lo que se había perdido. No hay otro. De eso es que convence el Espíritu Santo. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces ese fue un terreno sembrado que no produjo absolutamente nada. ¿Cuál fue el problema del primer terreno donde se sembró? ¿Cuál es el problema principal allí? Falta de entendimiento. Falta de entendimiento. ¿Ven? Es una persona inconversa, total y completamente. ¿Ok? Que oyó la palabra, hermano, pero no la entendió. ¡Wow! Es que el Señor ya les había dicho. ¿Tienen oídos o no oirán? ¿Por qué no entendió? ¿O no hay humildad? Estaba lleno de muchas cosas. De muchas cosas. De muchas cosas. Porque otros se entendieron. ¿Cuál es la clave? En ese tiempo, ¿cuál era la clave? El secreto. Reconocer que necesitas un Salvador. Todo mundo cree en Dios. La Biblia dice, todos creen en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan los demonios? Porque saben, hermano, que su fin es eminente. Que fallaron, hermanos. Que despreciaron y descuidaron la posición que Dios les dio. Y se rebelaron contra Dios. Y los ángeles caídos, hermano, no tienen esperanza. Hay alguien que dijo, Dios es de segunda oportunidad, pero no para los ángeles caídos.
Entonces, el problema del primer terreno es problema de entendimiento. ¿Ok? Problema de entendimiento. Pobre gente. Es un privilegio, hermano, que nosotros estemos aquí y que podamos entender y recibir y abrir nuestros corazones para saber más. ¿Por qué? Vea lo que dice el versículo 12. Porque el cualquiera que tiene, vea conmigo el versículo 12. Cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Usted ya tiene la suficiente humildad para sentarse y escuchar a alguien que está hablando de Cristo Jesús. Usted tuvo la suficiente humildad para reconocer que Cristo fue enviado por Dios y que usted lo necesitaba. Y usted abrió su corazón al Señor. Usted es candidato número 1, hermano. Prospecto número 1 para tener más y más y más y más bendiciones de Dios. Pero no todos en este mundo. Mire esta persona que me llama, hermano, para estafar. Dios lo bendiga, hermano. Gracias a Dios que se encuentra bien, hermano. Tienen engrosados sus corazones. Es más importante, hermano, lo que le ofrece la vida o están engañando a la gente. Pero el Señor dice que los mentirosos serán engañados, irán engañando y siendo engañados, viviendo ese tipo de vida falsa. Hablamos ya del primero. Ahora vamos al segundo terreno, en el versículo 20, hermano, que es lo que el Señor habla también en el versículo 5. De 5 y 20 están relacionados, porque está hablando en el 5, Cristo da la parábola, en el 20 la explica lo que dice en el 5. Esto del 5 dice que el 5, lea conmigo el 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y lo explica el Señor en el versículo 20 y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Cuál es el problema de este segundo? ¿Cuál es el problema de ese segundo terreno? Donde la palabra, donde la semilla ha sido tirada, ha sido sembrada, pero hay un problema grande. No quiere sufrir, no quiere padecer. No quiere sufrir, no quiere padecer. Sí, pero fíjese, allí la Biblia dice que el problema es de no tiene raíz. No tiene raíz ni tierra, porque es pedregales donde ha caído. Ahora, ¿qué son los pedregales? Sí, pues son piedras, ¿verdad? Literalmente hablando, pues son piedras, pero ¿qué son los pedregales? Estorbos. ¿Entiende? Conscientemente de que tenemos tremendamente un montón de estorbos en nuestras vidas, hermano, y oímos la palabra de Dios que está bonita y somos, hermano, somos tremendamente almáticos. Somos personas emocionales, hermano, que nos aceleramos y nos excedemos con las cosas que oímos. Pero pura emoción. Dice, la recibe con gozo. La recibe con gozo. Pero esto no es un asunto de recibirlo con gozo. Está bien, un gozo moderado, ¿verdad? Una alegría verdadera, porque eso es lo más importante, es el punto, que sea verdadero. No estoy hablando de la iglesia, hermano, estoy hablando de lo que está sucediendo en esta parábola que el Señor Jesucristo está diciendo. Esto no es aplicable a nosotros, porque ya nosotros, bendito sea Dios, no hemos sido, hermano, no tuvimos el problema de entendimiento,
No hemos tenido ese problema de ser solamente emocionales, ¿verdad? Y que cayó en pedregales y que no creció cuando salió el sol. O sea, llegaron las dificultades pequeñas, hermano, por causa de la palabra. El sol nos quemó y nos apartamos. ¿Por qué? Porque no había raíz. Nosotros, hermanos, estamos ya bien arraigados en el Señor. Somos unos 4 o 5 los que estamos acá, pero estamos arraigados. Y los que todavía no están arraigados, hermano, pero están aquí y están escuchando. Y nos vamos cada día arraigando. ¿Por qué? La clave está en el versículo 12, porque ya tenemos, ¿sí? Tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón, tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, y el que tiene se le dará más, y el que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. Pues ya nosotros no estamos en esa categoría. Bendito sea Dios, nosotros somos privilegiados, hermano, de pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús. Luego tropieza, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Corta duración. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí quiero detenerme un momentito, hermano, porque es serio. ¿Se me terminó el tiempo o qué? Bueno, ya me están viendo un poquito raro. Sí, ¿verdad? Es que ahora me parece que me dieron menos a mí. La ración me tocó corta a mí. ¿Por qué? Not fair. Arrigo. Ok. Llorar lo dejaron, hermano. Llorar lo dejaron. Ni siquiera eso me dejó. Que con la aprobación de todos, 5 minutitos más. ¿Eh? Hay cosas más importantes que exponer la palabra. Eso es. No por mí. Ok. Hay cosas más importantes. Ya, yo entiendo lo que estás diciendo, hermano. Por mí siga. Entonces dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En nosotros ya no puede pasar eso. Porque nosotros sabemos, hermano, que en nuestra vida la prioridad principal es reconocer que Cristo es nuestro Rey, que Cristo es el centro de nuestras vidas, y que todo lo que nosotros emprendamos o que queramos obtener en este mundo, hermano, es válido. No solamente es válido, es bueno para la gloria del Señor. El Señor quiere que nosotros llevemos mucho fruto, ¿verdad? Pero sabe, lo tremendo es que todo lo que nosotros hagamos va a estar, hermano, saturado por la guianza del Señor. Y Cristo es en nuestras vidas, hermano, el que va a llevar siempre el honor y la gloria en cualquier cosa que nosotros emprendamos. Las riquezas, hermano, las riquezas sabemos que no son malas. Mas sin embargo, aquí el Señor, por su Espíritu Santo, está diciendo: el que fue sembrado entre espinos, versículo 22, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el afán de este mundo, ¿qué? El afán, ¿qué es afán? Eso que hacemos todos los días, que nos afanamos. Sí, pero ¿qué es afán? Las preocupaciones de otras cosas. Una obsesión. Deseo insaciable. Deseos insaciables, ¿verdad? Deseos insaciables. ¿Tú dijiste qué? Una obsesión. Preocupaciones, ansiedades. El afán, hermano, es no confiar en el Señor, en lo que tú estás haciendo. Afán es, hermano,
preocuparte demasiado simplemente porque no has puesto a Dios como capitán de la empresa o de lo que estás haciendo. Cuando dice el afán de este siglo, se refiere a las cosas materiales. El afán de este siglo, claro, el mundo actúa de esa manera. ¿Acaso el mundo que triunfa, hermano, tiene a Cristo como el centro de sus vidas? No, mas sin embargo, hermano, han levantado grandes empresas, pero viven para ellos. Y es un deseo insaciable por las riquezas, por el triunfo, por la fama, por el nombre, ¿entiendes? Por el poder que ellos tienen. Son gente altanera, son gente, hermano, son gente que se orgullecen de lo que ellos pueden hacer y miran a la gente de reojo. Sí. Es que Cristo, hermano, no es el que recibe la gloria ahí. Entonces el Señor dice, el afán de este siglo y el engaño de la riqueza. ¿Por qué engaño de las riquezas? Porque al final será un engaño, hermanos. Porque al final será un engaño. Las riquezas, hermanos, no son malas. La Biblia dice que el dinero no es malo. El amor al dinero es el que nos lleva a la perdición. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero gracias a Dios, hermano, que nosotros estamos libres ya de esto. ¿Sabe por qué? Por el Espíritu Santo que nos cela con celo santo. O sea que nos estamos saliendo un poquito, hermano, y estamos afanando, estamos acá, y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos dice, hijo, tú sabes más que eso. Yo le enseño a usted todos los días y usted sabe más que esto. Y no somos conformistas. No es que seamos conformistas. Es que por el Espíritu de Dios, hermano, nos sabemos balancear mejor. Palabra se hace infructuosa. Qué tremendo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y 60 y 30 por uno. Pero para poder ahora, hermano, brincarnos de aquí, que es Viejo Testamento, a mí me hubiera gustado tener más tiempo para ir ahora al Nuevo y seguir hablando de lo mismo, pero ya en una dimensión completamente diferente, en un libro donde pertenece ahora sí al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y a la criatura que mora en nosotros. Bueno, hasta ahí llegamos por hoy. Nos ponemos de pie.